vamos a escuchar ahora un análisis serio, un análisis también informado sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República, cuál fue el desempeño del ministro Vicente Ceballos y si efectivamente se está yendo por buen camino, a pesar de las dificultades en la labor del Ejecutivo para enfrentar esta crisis. Hablamos con el exministro de Defensa y exministro de Cultura, Jorge Nieto, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto escucharte. Bienvenido. Hola Patricia, buenos días. Hola Ricardo, buenos días. Gracias por la llamada. Si bien fue una crisis de otra índole y hay que decirlo, mucho menos grave, estuviste muy cerca y trabajaste muy duro en la época del Niño Costero y tienes ya experiencia con lo que significa, que simplemente te desborde una situación, o que a un país lo desborde una situación de improviso, ¿no es cierto?, sin haberla podido calcular. ¿Cuál ha sido tu impresión de la presentación del gabinete del ministro Ceballos el día de ayer y de su gabinete? Bueno, él ha hecho un largo relato de lo que se ha hecho en todo este tiempo, ha defendido la estrategia. En su primera presentación hubo muy poco margen de autocrítica y sobre esa base se ha producido un debate que por momentos ha sido un debate más bien pobre, aunque han habido intervenciones que han tratado de entrar a los temas de fondo, que son los que en este momento enfrentamos con la pandemia. Si me pides una opinión, yo te diría que en general ha habido una estrategia correcta, pero con la ejecución no siempre es la mejor y con algunos vacíos que me parece necesario subsanar. Antes de que nos cuentes esos vacíos, Jorge, sí ha habido un pedido casi clamoroso entre la opinión pública, las redes sociales que se manifiestan, de no haber reconocido claramente en qué está fallando el gobierno, sin que sea, como lo dijo en algún momento, por ejemplo, el congresista Urresti, esto no es responsabilidad solo de este gobierno, pero hay cosas que no les están saliendo bien. Es evidente que se ha llegado a esta situación en una situación muy mala. Nuestro sistema de salud es muy precario y hoy día, tal como está la situación, yo recibo llamadas prácticamente todos los días de gente que piensa que de alguna manera yo puedo ayudarlos a conseguir o ivermectina o un balón de oxígeno o tal. La situación para muchos sectores en el país, Patricia, Ricardo, es que el Estado está prácticamente ausente porque está rebasado en sus capacidades de atención de la salud de la población o del hambre de la población, y al mismo tiempo la salud privada para la mayoría de nuestra población es tan cara que ni siquiera piensan en ella como una opción. Entonces, mucha parte de nuestra población hoy día está sola, tratando de ver cómo consigue pan, cómo consigue medicina, cómo busca una forma de solución de su problema, incluso algún nivel de atención o de consejo médico. Y esta es la situación dramática que está viviendo un sector muy importante de nuestra población. Sí, Jorge, porque ya lo sabíamos, hemos insistido mucho en revisar una cifra y que era un reto, pero lo veíamos como un reto para futuro, ¿no? Decíamos, en el Perú el 70% es informal, es independiente, se autoemplea, es emprendedor, y solamente hay un 30% de peruanos en la formalidad. Ese es el reto para el Perú, decíamos. Pero ahora ese 70% precisamente es el que complica la situación, porque no estando cubierto por el Estado oficial, sale a las calles a tratar de conseguir o medicina o un ingreso que le permita llevar comida para su casa. No sé si ese 70% es el que complica la situación, Ricardo, porque como me refiero a que complica en el sentido de que no estando cubierto es el que requiere, digamos, más urgentemente ellos mismos generarse, y por eso los vemos saliendo, no por irresponsables, sino por desesperación ya, ¿no? Yo pondría el acento allí porque me parece que no es lo mismo tener una cuarentena cuando tienes la nevera, la refrigeradora llena y espacios distintos en tu casa en los cuales te puedes mover para leer un libro o para tomar aire, y pasarla en una habitación que tiene 24, 28, 30 metros cuadrados y en donde viven 5 o 6 personas y en donde además no hay refrigerador. Así es. Sí, lo estoy remarcando simplemente, Ricardo. Y esto es muy importante porque en algunos momentos en los cuales hemos conversado sobre el tema, incluso públicamente, yo he sugerido que era muy importante que si no se podía poner dinero en el bolsillo de la gente, se pudiera poner comida en la mesa de los más pobres.
Y creo que aquí es uno de los temas que me parece debería ser corregido y pronto, porque se necesita una coalición entre el Estado peruano, especialmente sus Fuerzas Armadas, la sociedad civil organizada, comedores populares, comités de vaso de leche y distintas formas de organización, la empresa privada, que tiene también capacidades que tienen que ser puestas en ejercicio, y las iglesias que están muy cerca de la gente, sobre todo de la gente menos favorecida, para organizar un esquema de distribución de alimentos. Yo advierto algo, he preguntado durante las semanas pasadas, me parece que es curioso que esta pregunta no haya surgido en el debate en el Congreso, ¿cuál es la tasa de infección, la famosa R de la cual hablan los epidemiólogos, sobre la base de la cual el gobierno ha tomado las decisiones que ha tomado? He escuchado a la presidenta, a la directora, a la jefa del comando COVID decir que se vienen semanas muy complicadas y algo más importante, que probablemente el momento en el cual se ha producido la reapertura de la economía no haya sido el mejor. Yo debo suponer que no todos los indicadores de este coeficiente estadístico, de este dato estadístico, hayan sido los mejores. Y entonces, ¿qué podría ocurrir? Lo acaba de decir también una ex ministra de Salud. Lo que podría ocurrir es que si hemos tomado las decisiones en un momento en el cual, por palabras del gobierno, estábamos en una meseta y esa meseta o puede bajar o puede subir, entonces esta reapertura forzada quizás por las circunstancias o con una evaluación X o Y o Z, tanto del tema sanitario como del tema económico, nos puede llevar en breve a un rebote como en Chile, como en Santiago de Chile. Estamos viendo la presencia pues casi multitudinaria de gente en los centros de transporte, de mercados, etcétera, y eso nos va a pasar la factura. Sobre todo, entonces, hay que decirlo, Jorge, no eran cosas que no se podían prever. Hay ciertas cosas en esta pandemia que efectivamente son impredecibles, pero que los mercados y el transporte público se podían ver rebasados y que podía haber muchísimo desorden, es algo que es natural, como ha funcionado nuestro país siempre, ¿no? Y lo estoy diciendo porque en estos, tú has mencionado mercados, pero yo puedo mencionar el tema que he escuchado decir al señor ministro de Salud, que en breve se va a formar una comisión para ver con mucho más fuerza el tema de las postas médicas, y el primer nivel de atención de salud. Bueno, yo quiero señalar que si Costa Rica y Uruguay han tenido un muy buen comportamiento en relación a la pandemia, tanto el número de infectados como el número de muertos, es porque han tenido funcionando un muy óptimo primer nivel de salud, en donde se recibe una atención temprana y con la medicación que ya más o menos, sin tener, digamos, certezas absolutas, porque no las hay, pero con un cóctel de medicación que están buscando los médicos en todos los hospitales del Perú, se detiene el avance de la enfermedad de las personas y se evita que éstas lleguen a hacer una atención sobre el sistema hospitalario. Claro. Así es. Me parece que eso es clave, pero vamos a, como Patricia, vamos a una pausa muy breve y regresamos para seguir revisando alternativas y revisando los ejemplos exitosos que acaba de citar Jorge Nieto, ¿no? Lo de Costa Rica, lo de Uruguay y lo que podríamos estar haciendo en nuestro país. Y ya volvemos. 7 de la mañana con 18 minutos, continuamos con la rotativa del aire, conversamos con el exministro Jorge Nieto. Ha sido ministro de Defensa, también ha sido ministro de Cultura, ojo con eso, lo vamos a revisar. Pero redondeemos esa idea, Jorge, que planteabas hace un momento, la de restablecer y darle fuerza, deberíamos darle mucha fuerza a ese primer nivel de atención en lo que conocemos como postas, como centros de salud, para evitar que la población, si es que contrae la enfermedad, se complique y tenga que ser hospitalizada. No, les decía que en el caso de Costa Rica y en el caso de Uruguay, que tienen muy pocas personas infectadas y un bajo número de muertos, es decir, han sido sistemas que han respondido exitosamente a la pandemia, su línea primera de defensa ha sido el sistema básico de salud. Así es. Y entonces es necesario que este tema sea fortalecido en nuestro trabajo frente a la pandemia. ¿Qué significa eso? Significa, no vamos a resolver ahora el tema estructural, locales, la instalación, eso será un problema que tiene que ser visto en el futuro, quizás como parte de un gran plan de inyección económica de recursos del Estado a la economía, que tiene que hacerse de todas maneras en el tema de la salud, de la educación, de la seguridad. Pero en este momento inmediato significa, para empezar, medicinas. Yo sé que nuestras postas médicas están sin las medicinas necesarias para combatir
esta pandemia. Ese cóctel de acitromicina con ivermectina y con no sé qué otras cosas más, en este momento nuestras postas médicas carecen de ello. Están haciendo su trabajo, sobre todo aquellas que están ubicadas en las zonas más pobres, de manera, ahí sí, heroica, pero desarmados. Sí, entonces, vamos a fortalecer el sistema de salud, primero entregarle medicinas para que puedan hacer su trabajo. Y seguimiento, ¿no? Porque hay personas que ni siquiera con Panadol pueden pasar tranquilamente su enfermedad, pero necesitan un seguimiento, alguien que los esté asesorando para que su situación no empeore y no tengan cómo atenderse. Claro. Y nos preocupa, Jorge, lo que ha pasado, y te lo preguntamos porque has sido exministro de Cultura. En el sector cultura hay dos deficiencias muy grandes. Primero, esta denuncia que es gravísima sobre este señor Richard Swing, que ha recibido durante mucho tiempo, es verdad que no en tu periodo, un dinero absolutamente injustificable. 2 años. Durante los últimos 2 años, efectivamente. Y por otro lado, el abandono con el cual se ha reaccionado tarde a las comunidades amazónicas que también dependen del Ministerio de Cultura. Bueno, sobre el primer tema, yo creo que es pues un asunto que en mi opinión está bastante claro. Ahí ha habido una presión al Ministerio de Cultura, no sé si a la ministra de Cultura, para la contratación de este señor que evidentemente no tiene las calidades que debe tener una persona contratada para cierto tipo de tareas en el Ministerio de Cultura, por cómo vemos la evolución de la situación. Está claro ya que hay un registro de visitas, algunas prolongadas dentro del Palacio de Gobierno, alguna funcionario muy importante dentro del Palacio de Gobierno. Y además están las declaraciones que hizo en su conferencia de prensa, ya no diaria, sino intercaladas, el presidente de la República, señalando que seguramente como participó en la campaña electoral, pues eso le permitió acceder a ciertos niveles de gobierno. Increíble respuesta, ¿no? Increíble respuesta. ¿Perdón? Increíble respuesta, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que ahí, pues ahí esos son los temas en los cuales uno tiene que ser autocrítico. Y mientras más rápido clarifiquen el asunto y se sanciona a la gente que tiene que sancionarse, mejor para el gobierno. Todos queremos que al gobierno le vaya bien, pero que le vaya bien y que apoyemos la conducción central que está teniendo el gobierno en esta pandemia, señalando errores, no significa que debamos pasar por alto situaciones como esta. Me parece que ahí tienen que resolverlo muy, muy rápido. Y sobre lo que está pasando con las comunidades amazónicas finalmente, Jorge, porque se ha reaccionado tarde y además les han llevado el virus, que es lo más triste. La gente, supuestamente la ayuda que el gobierno iba a proveerles se hizo sin ningún cuidado. Es una zona realmente muy complicada, es una situación muy dramática. Si, digamos, en las zonas pobres de la capital tenemos cuando menos una posta médica, imagínense cuál es la realidad en los lugares más lejanos de nuestra Amazonía y en donde, como tú dices bien, Patricia, el virus les ha sido llevado incluso por autoridades que iban a repartir alimentos que iban contagiados. Sí. El Ministerio de Cultura tiene una viceministra que conoce muy bien ese sector, que ha trabajado mucho con comunidades, tanto amazónicas como indígenas. Yo, la verdad es que no tengo la información precisa para saber por qué se ha reaccionado tan tarde, pero es necesario invocar a la ministra, a las autoridades del sector, para que tomen cartas en el asunto, porque lo que está ocurriendo en la zona amazónica, sobre todo en toda aquella zona de la triple frontera, es realmente muy, muy complicado. Muy bien, Jorge Nieto, ex ministro de Defensa y ex ministro de Cultura. Ya hablaremos después sobre las aspiraciones políticas planteadas hace poco. Rapidito, porque nos tenemos que ir, Jorge. ¿Siguen en pie o la crisis las ha ahuyentado? Bueno, en este momento todo eso pasa a un segundo plano. Como sabes tú, no tenemos ni plazos ni reglas claras para el proceso electoral. Son decisiones que tiene que tomar el Congreso pronto, pero la verdad es que en este momento es un tema que tiene que ser resuelto, no hay que descuidarlo, hay que organizar la salida política y las elecciones del 2021, pero hay que colocar en primer lugar el tema de la defensa de la vida de los peruanos. Muy bien. Y en ese sentido yo quisiera señalarte, Patricia, Ricardo, y a vuestros escuchas, que es la hora de la solidaridad. De acuerdo. Allí donde hay debilidades enormes del Estado que se están viendo con claridad y cuyas responsabilidades históricas y políticas actuales se verán en su momento, y ahí donde la salud privada es tan cara que es absolutamente imposible de alcanzar para la mayoría de la gente, tenemos que hacer todos un ejercicio de solidaridad, porque lo que no puede pasar en el país
es que entremos a una fase de sálvese quien pueda. Sería un fracaso para el Estado, sería un fracaso para la nación, sería un fracaso para la sociedad peruana. Totalmente y eso es lo que de acuerdo. tenemos que impedir. Muchísimas gracias, Jorge. Cuídate mucho. Salud para ti, para toda tu familia y a cuidarse, a quedarse en casa.